La mañana había dejado una sensación extraña en la vida de Alejandro. Desde que la canción de Valentina había comenzado a circular, con fuerza, había descubierto que algunas heridas podían reaparecer incluso cuando uno creía haber aprendido a vivir con ellas. No era únicamente lo que la canción decía, ni las interpretaciones que los demás hacían sobre cada verso, sino la sensación de escuchar convertidas en música algunas emociones que él había vivido en privado. Alejandro sabía perfectamente que el arte tenía derecho a transformar experiencias, exagerarlas, deformarlas y convertirlas en algo completamente distinto. Pero eso no impedía que determinadas frases le provocaran una tristeza difícil de explicar. Durante días había intentado convencerse de que debía ignorar los comentarios en redes sociales, las teorías de los seguidores y las opiniones de personas que no conocían ni una décima parte de lo ocurrido entre Valentina y él. Sin embargo, cuanto más intentaba no pensar en ello, más terminaba regresando al mismo lugar. La diferencia era que ahora había decidido no permitir que aquella historia controlara nuevamente su vida. Macarena también había empezado a comprender la dimensión de lo que ocurría. Al principio había reaccionado desde la incomodidad y los celos, especialmente porque sabía que muchas partes de la canción podían estar relacionadas con la historia de Alejandro y Valentina. Le costaba escuchar ciertas partes sin sentir que estaba entrando involuntariamente en una relación que había comenzado mucho antes de que ella apareciera. Pero después de varias horas reflexionando había comprendido que su primera reacción había sido injusta. No era responsabilidad de Valentina proteger las emociones de Alejandro cada vez que quería expresar algo que había vivido. Tampoco era justo exigirle a Alejandro que fingiera que el pasado no había existido. Macarena estaba aprendiendo que amar a una persona significaba aceptar que había vivido antes de conocerla, que tenía recuerdos, heridas y una historia propia. Aquella comprensión la llevó a buscar a Alejandro para hablar con él, no desde los celos ni desde el miedo, sino desde una posición mucho más madura. La conversación que sostuvieron fue larga y terminó convirtiéndose en uno de los momentos más sinceros que habían compartido. Macarena reconoció que había reaccionado demasiado rápido y que había permitido que sus propias inseguridades le hicieran interpretar la canción como una amenaza. Alejandro, por su parte, admitió que quizá llevaba demasiado tiempo mirando hacia atrás. Los dos comprendieron que podían acompañarse sin convertir cada recuerdo en una competencia. Después de aquella conversación, Alejandro sintió una tranquilidad que no experimentaba desde hacía meses. Había pasado demasiado tiempo preguntándose qué debía hacer con su relación con Valentina. ¿Qué significado tenía todavía para él y cuánto había de culpa en cada emoción que aparecía cuando la recordaba? Ahora comenzaba a entender que no necesitaba resolver el pasado para construir el presente. Podía reconocer que había amado profundamente a Valentina y al mismo tiempo, aceptar que la vida había continuado después de aquella ruptura. Macarena también tomó una decisión importante. No quería que la relación entre ellos permaneciera en una situación indefinida. Habían pasado demasiado tiempo acercándose, alejándose y regresando al mismo punto sin saber exactamente qué eran. El momento difícil que acababan de atravesar le había demostrado que necesitaban establecer una relación basada en la claridad. No quería convertirse en un refugio temporal mientras Alejandro sanaba, quería ser una elección consciente. Alejandro comprendió la importancia de esa petición. La relación con Macarena había surgido en medio del caos, cuando ambos estaban atravesando situaciones complejas y necesitaban compañía. Pero ahora las circunstancias eran diferentes. Alejandro se sentía más estable profesionalmente. Había recuperado el control de su vida y comenzaba a mirar el futuro con menos miedo. Eso le permitió pensar seriamente en la posibilidad de compartir su vida con ella. La decisión de vivir juntos llegó de manera inesperada. No fue el resultado de una gran declaración ni de una escena perfecta. Surgió durante una conversación cotidiana en la que ambos terminaron reconociendo que llevaban demasiado tiempo actuando como si fueran pareja sin aceptar las responsabilidades que eso implicaba. La idea parecía sencilla: compartir un espacio, construir una rutina, aprender a convivir y descubrir si realmente podían funcionar como pareja cuando la emoción inicial dejara paso a la vida cotidiana. Alejandro aceptó. Macarena también. La noticia fue recibida con entusiasmo por algunos amigos y con sorpresa por otros. Gabo, en particular, reaccionó con una mezcla de alegría y preocupación.
Conocía demasiado bien a Alejandro como para ignorar el hecho de que sus decisiones emocionales habían sido complicadas durante los últimos meses. Sin embargo, también podía ver que algo había cambiado. Alejandro ya no estaba actuando desde la desesperación. Estaba intentando construir una nueva etapa. Gabo, además, estaba atravesando su propia aventura personal. Desde que el pequeño Cojito había llegado a su vida, su rutina había cambiado por completo. Aquella criatura que inicialmente parecía un problema temporal se había convertido en un miembro permanente de la casa. Gabo se había acostumbrado a despertarse temprano para alimentarlo, llevarlo a sus controles, comprarle cosas y organizar sus horarios alrededor de sus necesidades. Lo que más le sorprendía era que aquello no le pesaba. Por primera vez sentía que cuidar de alguien podía ser una experiencia divertida y gratificante. Jenny había descubierto una faceta de Gabo que casi nadie conocía. Detrás del humor, la espontaneidad y la aparente irresponsabilidad había un hombre extraordinariamente afectuoso. Esa nueva realidad la acercaba cada vez más a él. La relación que estaban construyendo tenía algo diferente a todo lo anterior. No necesitaban grandes promesas. Les bastaba con compartir pequeños momentos y descubrir que podían apoyarse sin perder su esencia. Mientras tanto, en San Jerónimo, Valentina seguía trabajando a un ritmo intenso. El éxito inicial de la canción había traído consigo nuevas oportunidades, pero también una carga que no había calculado. Las redes sociales podían convertir una pequeña noticia en un fenómeno enorme en cuestión de horas y ahora su vida personal empezaba a parecer mezclada con su faceta artística. Algunas personas querían conocer la historia detrás de la canción. Otras buscaban identificar quién era el hombre que había inspirado determinadas partes. Incluso habían aparecido cuentas dedicadas exclusivamente a analizar antiguos episodios de su relación con Alejandro. Valentina evitaba leer esos comentarios. No quería regresar al lugar donde cada recuerdo terminaba convertido en una discusión pública. Su prioridad estaba en otra parte. El proyecto de arborización había conseguido un nuevo respaldo y varias organizaciones estaban evaluando la posibilidad de ampliar la iniciativa. Diego había trabajado intensamente para preparar nuevos informes y Valentina comenzaba a ser invitada a reuniones fuera de San Jerónimo. Había pasado de ser una joven preocupada por resolver los problemas de su comunidad a convertirse en una referente para otros proyectos ambientales. A pesar de todo, no quería perder la esencia del trabajo. Cada semana volvía al barrio. Caminaba entre los árboles, conversaba con los vecinos, revisaba las plantas. Y siempre encontraba tiempo para escuchar a los niños que se acercaban a preguntarle cuánto tardarían los árboles en crecer. Una tarde, mientras supervisaba una nueva área, Diego le entregó una carpeta con información importante. Habían identificado un terreno que podía convertirse en el primer gran vivero comunitario de San Jerónimo. Si lograban conseguirlo, podrían producir parte de las plantas que necesitaban sin depender completamente de proveedores externos. Aquella posibilidad emocionó a Valentina. El proyecto dejaría de ser solamente una campaña de arborización y comenzaría a desarrollar su propia infraestructura. Pero existía un problema. El terreno pertenecía a una antigua empresa que estaba involucrada en un litigio. Valentina decidió investigar antes de celebrar. La información la llevó inesperadamente hasta Edmundo. Cuando le explicó el asunto, Edmundo reconoció inmediatamente el nombre de la compañía. Había escuchado referencias sobre ella durante años. Era una empresa que había manejado varios terrenos rurales y que desapareció después de una serie de problemas financieros. Algunos de sus antiguos propietarios estaban intentando recuperar bienes que habían sido vendidos de manera irregular. Aquella noticia despertó la curiosidad de Edmundo. No solamente porque el terreno pudiera ser útil para San Jerónimo, sino porque recordó algo que había visto en documentos antiguos relacionados con su propia familia. Existía una conexión entre aquella compañía y una operación que nunca había terminado de comprender. Prometió investigar. Valentina no sabía todavía que aquella investigación podía revelar una parte del pasado que nadie esperaba. Mientras tanto, Alejandro comenzaba oficialmente su nueva etapa personal con Macarena. Mudarse juntos parecía sencillo desde fuera, pero los primeros días demostraron lo contrario. Compartir una casa implicaba descubrir hábitos que ninguno conocía del otro. Macarena tenía horarios precisos, organizaba cada espacio y necesitaba cierta estructura.
Alejandro podía pasar horas concentrado en un proyecto y olvidar incluso dónde había dejado sus cosas. Los pequeños detalles comenzaron a convertirse en situaciones divertidas, pero también en momentos de tensión. La convivencia les enseñó rápidamente algo importante: quererse no significaba pensar igual. Tenían que aprender a negociar. Macarena estableció algunas reglas básicas para evitar conflictos y Alejandro aceptó muchas de ellas con humor. Sin embargo, también quiso conservar su espacio de trabajo y ciertas rutinas que consideraba fundamentales. Poco a poco encontraron un equilibrio, la relación comenzó a sentirse más real. Ya no era solamente emoción. Era convivencia, responsabilidad, paciencia. Y justamente por eso comenzó a adquirir un significado distinto. Una noche, mientras ordenaban la casa, Macarena encontró una caja antigua de Alejandro. Dentro había fotografías, recuerdos y varios objetos relacionados con su vida anterior. Por un instante sintió la tentación de preguntar por ellos, pero decidió cerrar la caja. No quería obligarlo a desprenderse del pasado para demostrarle que estaba comprometido con ella. Alejandro observó el gesto,